De la liberación hormonal. Hay diferentes tipos, dependiendo de la glándula, de cómo van a liberar el contenido al torrente sanguíneo. Puede ser por difusión pasiva, o sea, lentamente, pero de manera continua. Puede ser por una solubilización previa o por exocitosis de los gránulos secretores intracelulares. Va a haber hormonas que van a estar secretándose todo el tiempo. A ver, pensaremos un poquito. ¿Qué hormona se da por difusión pasiva? O sea, continuamente y todo el tiempo. La insulina. No, la insulina es cuando comemos. Una que se secreta todo el tiempo, de manera constante. Las hormonas estimulantes. Estimulantes de tiroides, gonadotrofinas, ¿no? Las estimulantes. Se dan secretando todo el tiempo desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Ese es un ejemplo de difusión pasiva. Solubilización previa significa que primero se va a disolver ya sea en grasa o ya sea en agua. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las hormonas liposolubles? Las hormonas por esteroides. Todas las hormonas esteroideas. ¿Sí? En su examen va a estar así. ¿Cuáles de las siguientes hormonas se solubilizan en lípidos, en grasa? ¿Cuáles son en agua? Todas las que tienen ésteres, acuérdense de la palabra, ésteres de colesterol, esteroideas, esas van a ser liposolubles. Y luego, por exocitosis de gránulos secretores. Estas, las de exocitosis, acuérdense de los neurotransmisores, que convierten el estímulo eléctrico en estímulo químico. ¿Qué neurotransmisores conocen? Acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina y demás, ¿no? Pasa mientras no me dé cuenta. Bien. Pueden ser periódicas, rítmicas, varían la frecuencia desde minutos a horas, o días, o meses, a años, ¿sí? O sea, hay hormonas que van a funcionar minutos nada más. Los neurotransmisores son un claro ejemplo, ¿no? Funcionan mientras se vayan liberando. Se deja de utilizar eso y cesa. El ejemplo más característico que se da en la práctica médica es la acetilcolina. Por ejemplo, cuando se hace una cirugía, ustedes ya han asistido a cirugías. Por ejemplo, en una cirugía de abdomen, aparte de sedar, ¿qué más tiene que hacer el anestesiólogo? Además de eso, aparte de sedar, dar analgesia, ¿qué otra función tiene el anestesiólogo? ¿Qué es lo que dice que un anestesiólogo es bueno o malo? Eso, la relajación muscular. Porque yo no puedo operar si el músculo va a estar completamente tenso. ¿Y cómo voy a producir relajación muscular? Con acetilcolina. Le doy acetilcolina al paciente, los receptores de las células musculares ya no pueden contraerse, produzco relajación. ¿Y cuánto dura la acetilcolina? 20 minutos. O sea, estamos controlando, como dice aquí, por tiempos, ¿no? Minutos a horas. Otro ejemplo más natural, la insulina. La insulina dura aproximadamente 2 horas en el torrente sanguíneo. ¿Cuándo se libera? Después de que nosotros nos alimentamos. Comemos e inmediatamente se comienza a liberar la insulina. Ahora, una liberación que dure días. A ver, las mujeres deben saber más que los hombres. Las hormonas, los estrógenos, los ciclos ováricos, ¿cuánto tiempo dura? 28 días, ¿no es cierto? Entonces, aprendiendo eso, ¿qué han dicho los ginecobstetras? Crearemos las píldoras anticonceptivas. ¿Y en qué consisten las píldoras anticonceptivas? Dosis de hormonas, ¿no es cierto? ¿Cuántas tabletas tiene cada tira de píldoras anticonceptivas? ¿Por qué vienen de colores? O sea, creo que, si no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que 25 son de un color y 3 son de otro color o algo así. Porque 3 son en descanso. Placebo, no tienen nada. Entonces dejo de administrar esa hormona que le he dado por 25 días y estoy produciendo un ciclo normal. Ese es entonces un tipo de secreción circadiana. Y meses o años, hormona de crecimiento. En los niños hasta los 16, 17 años se está secretando. Llegamos a un punto en el que lastimosamente ya no crecemos y nos quedamos de ese tamaño, ¿no? Ese se llama infradiano. Entonces, cuando estamos hablando de una secreción de horas o minutos, se llama ultradiano.
Muy bien, si hablamos de días, Circadiano. si hablamos de años, Infradiano. meses, infradiano. Algunas hormonas se liberan de forma pulsátil y la mayoría de estos ciclos se encuentran bajo control dependiendo la cantidad de luz que reciba un individuo. O sea, existen variaciones que tienen que ver con cambios de estación, etapas del desarrollo humano, el envejecimiento y el ciclo diurno. Vamos a hablar un poquito de estas. ¿Qué hormonas creen ustedes que se secretan más en la primavera o en el invierno? A ver, ¿qué dicen? En primavera. La dopamina se secreta todo el tiempo. ¿Por qué secretarías más cuando hace frío? A ver, piensen un poquito y respondan bien, a ver. Serotonina en primavera. Por el sol. A ver, nos vamos a basar un poquito en lo que es la parte de la naturaleza humana, ¿no? En la parte humana. Se supone que todo lo que es un ser vivo tiene como principal función ¿cuál? Reproducir. Reproducirse. Entonces, supongamos que nos queremos reproducir. ¿Cuál es la mejor época para tener a los bebés? No, a ver, supongamos que somos seres vivos, no necesariamente personas. Para un animal, por ejemplo, que vive en la naturaleza, ¿cuál es la mejor época del año para que nazcan sus bebés? Primavera, ¿no es cierto? Cuando empieza la calor, empieza a haber más comida, es la mejor época del año. Entonces, esa época del año es donde se da mejor o alcanzan puntos máximos las hormonas que aceleran el metabolismo y lo que inicia la reproducción. En cambio, en épocas como el invierno, que son épocas de reposo y demás, se secreta más progesterona, testosterona, que ayudan, por ejemplo, en las mujeres a que asimilen más tejido graso, lo que hacen los osos, hibernan básicamente. Pero si tratamos de poner eso en las personas, aunque no crean, es lo mismo. Hay estudios científicos que están corroborando esa información, que en primavera se secretan mucho más las hormonas que aceleran el metabolismo, y en invierno hormonas que se llaman ahorradoras, como la progesterona y testosterona. En teoría sí, porque se supone que la grasa debería ayudarte a combatir el frío, ¿no? Pero es un ejemplo para que entendamos. No estamos hablando específicamente de las personas, pero se correlaciona. Etapas del desarrollo humano. Hormona de crecimiento, ¿no? Hasta los 15, 16 años. A partir de los 15, 16 años, ¿qué hormonas son las que más se van a secretar? Las de desarrollo y maduración sexual. Bien. El envejecimiento, a medida que una persona envejece, obviamente por obvias razones, las hormonas dejan de secretarse en la misma cantidad. Y el ciclo diurno, aquí se entra la famosa, ¿cuál es la hormona del sueño? La que se secreta dependiendo de las horas de sueño que tenga un individuo, ¿no? Entonces, todo el control que se da de la secreción hormonal depende de todos esos factores, sea día, sea noche, si la persona duerme, no duerme, la estación del año. ¿Y cómo podríamos nosotros evidenciar eso en la parte clínica? Por ejemplo, ¿cómo se sabía antiguamente si una mujer estaba ovulando? O incluso ahora, ¿no? ¿Cómo se sabe si una mujer está ovulando? Cuando nos enojamos con los hombres. Es que esa teoría ya me hace dudar. Ya no estoy 100% seguro. A ver, otra. ¿Por la secreción? Eso, temperatura, el cambio de secreción, esos datos entonces están regulados por un control hormonal, ¿sí? Entonces nos hacen dar cuenta que los ciclos efectivamente funcionan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya en qué estábamos? En las mujeres. Ya. Transporte hormonal. ¿Cómo es que las hormonas viajan de un lugar del cuerpo a otro? Aquí es donde es la importancia, si es hidrosoluble o si es liposoluble. ¿Qué hacen los péptidos y las catecolaminas?
se disuelven en plasma, por lo tanto son hidrosolubles. Viajan a través de la sangre a todo lo que va a ser el tejido intersticial para llegar a las células. En cambio, las hormonas esteroideas y las tiroideas no son hidrosolubles, son liposolubles. Por lo tanto, para que puedan transportarse a otros lugares del cuerpo, necesitan estar adheridas a unas proteínas. Estas proteínas van a ser de transporte y están en la sangre. Pregunta de examen: menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroideas están libres en la sangre. El resto sí o sí está unido a proteínas plasmáticas. Ahora, ¿cómo se eliminan o qué pasa con las hormonas? Ahí tenemos los 4 tipos o 4 estilos de eliminación hormonal. Primero, destrucción metabólica por los tejidos. Una vez que la hormona llega a una célula y estimula la célula, esta lo que hace es degradar la hormona y eliminarla. ¿Sí? Se puede unir a tejidos. Muchas hormonas terminan uniéndose al ADN o al ARN mensajero de las células. Se excreta por la bilis en el hígado o puede excretarse también por la orina. Hasta ahí, ¿preguntas? Bien. El mecanismo de excreción es básicamente como con los medicamentos. Es similar, puede ser por el hígado, puede ser por el riñón o puede ser directamente que se queda en las células. ¿Sí? ¿Cómo funcionan ahora las hormonas? Las hormonas tienen 3 tipos de cómo van a funcionar. Primero, a través de receptores, a través de activación de receptores dentro de la célula y por mecanismos de segundo mensajero. Entonces, ¿cómo es que funcionan los receptores hormonales? Vamos a empezar por eso. ¿Qué son los receptores hormonales? Van a estar localizados en la membrana de la célula, en la superficie celular. ¿Qué son? Son proteínas de gran tamaño. Ahora, ¿cuántos receptores tiene cada célula para las hormonas? Entre 2.000 a 100.000 receptores por célula. ¿Sí? Ahora, esto es importantísimo. Cada receptor es específico a una hormona. Hay células que pueden estar activadas por varias hormonas. Entonces, ¿eso qué significa? Que tiene muchísimos receptores en su membrana. ¿Dónde se localizan los receptores hormonales? Pueden localizarse sobre la superficie y en el citoplasma. ¿Qué hormonas van a tener sus receptores en la superficie? Todas las hormonas proteicas y las catecolaminas. Y todas las demás, entonces, las esteroideas y demás, van a tener receptores, ¿dónde? En el citoplasma. ¿Sí? Bien. Hasta ahí yo creo que está entendido. Bien. Ahora, eso respecto a receptores hormonales. El segundo tipo de acción de las hormonas se daba por una señalización intracelular por activación del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la célula recién vamos a encontrar a los receptores, no en la superficie. Eso ya de por sí, ¿qué me da a entender? De que para esta hormona ingrese dentro de la célula, ¿qué necesita? Necesita una proteína que haga que pueda ingresar dentro de la célula. Entonces, lo primero que tiene que pasar, ¿qué es? Una modificación a la permeabilidad de la membrana. Díganme ustedes, ¿cómo se da la permeabilidad de la membrana? Ya, para lo que va a ser en este caso la contracción, ¿no? En las células musculares. Pero si solamente quiero que se abran con puertas para que ingresen cosas. Ya, ¿qué se necesita para eso? Una fuerza de voltaje, un cambio entre ATP, ¿no es cierto? Entonces el ATP es importante para esto. Vamos a ver por qué en un rato más. Una vez que la hormona ingresa, lo primero que tiene que pasar es la célula tiene que permitir el paso o el ingreso de la hormona dentro de la célula. El segundo paso, se van a activar enzimas intracelulares. Y el tercer paso, ¿cuál es?
Estas enzimas van a llegar hasta el núcleo de la célula y los genes se van a activar al unirse a receptores. Aquí vamos a ver eso. Todos esos pasos, ¿sí? Entonces, lo primero que pasa, ¿qué es? La hormona va a llegar y se va a unir a la membrana celular. La membrana celular, al unirse a la proteína derivada de la hormona, va a permitir lo que va a ser el ingreso al interior del núcleo, ¿sí? Dentro del interior del núcleo, directamente ya se dan los cambios. Entonces, cuando la hormona llega al receptor y el receptor cumple la función dentro de la célula, ¿qué tipo de acción era? La primera que hemos hablado, ¿cómo se llamaba? Receptores. Este es un ejemplo de receptores, ¿sí? Nuevamente, las hormonas están por la sangre. De la sangre van hacia la superficie de la célula, se unen al receptor y producen la función directamente. ¿Cuántos receptores había por célula? De 2000. Hasta 100.000, ¿cierto? Cada hormona tiene su propio receptor. Bien, eso es lo que tengo que saber. ¿Qué pasa ahora en el otro caso? En el caso de los receptores internos. Las hormonas llegan, tienen que ingresar dentro de la célula. Para eso la célula ya tiene que haber modificado su pared para permitir el ingreso de las hormonas. Entonces las hormonas, ¿qué hacen? Miren, ingresa, se une a enzimas. Estas enzimas lo que hacen es llevar la hormona hasta el núcleo de la célula. Cuando llegan al núcleo de la célula, ¿qué pasa? El ADN hace que algunos genes que tienen que cumplir una determinada función se activen, ¿sí? Ejemplos, como ha dicho su compañera, esto de aquí va a producir cambios de voltaje, ejemplo en las células musculares que producen contracción. Ejemplo más característico, acetilcolina y demás, ¿no? Que producen la contracción celular. Es un ejemplo básico. Este ejemplo se da con otras hormonas. El ejemplo más característico es el que se da durante el periodo embrionario. Si, por ejemplo, yo tengo una célula madre pluripotencial que tiene que formar tejido óseo, tiene que convertirse en células óseas. Eso se da a través de este tipo de receptores intracelulares. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de proteína y cómo ingresa dentro de la célula. La hormona está viajando por la sangre, ingresa dentro de la pared y va a llegar al receptor. ¿Los receptores qué son? Proteínas de gran tamaño. Entonces, fíjense, la hormona ingresa a través de lo que es el receptor y se va a unir, en este caso como ejemplo, a la adenilciclasa. La adenilciclasa, ¿qué hace? Forma parte del ciclo de Krebs cuando el AMP cíclico se convierte en ATP. Y ustedes son capísimos y se conocen todo el ciclo de Krebs. Claro. Ajá. Eso es bueno. Entonces, existen hormonas que van a actuar en diferentes etapas del ciclo de Krebs. ¿Eso qué significa? Que para que una hormona cumpla una determinada función, sí o sí hay gasto de energía. Sí o sí se gasta ATP. Ahora, los receptores no son constantes, porque no todo el tiempo la célula va a necesitar del mismo estímulo. Entonces, el número de receptores que va a tener una célula puede cambiar, ¿no? Hay momentos en los que va a tener muchos receptores y otros en los que va a tener casi nulos. Dependiendo cómo cumplen su función, o se inactivan o pueden incluso destruirse. Vamos a ver ejemplos. Durante el ciclo ovárico en la mujer, vamos a hablar del endometrio. ¿Qué pasa con el endometrio cuando la concentración hormonal es alta? Hay una hiperplasia. ¿Qué es lo que produce la hiperplasia? ¿Qué hormonas? La progesterona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con las células del endometrio mientras la mujer está en la etapa inicial del ciclo ovárico? Va a aumentar el número de receptores, se va a multiplicar la célula, va a aumentar. ¿Qué pasa cuando va a llegar la menstruación? Deja de haber estímulo de progesterona, baja el umbral hormonal, ¿y qué pasa?
estas células se quedan sin hormona y por lo tanto se destruyen con sus receptores, ¿no? Para luego ser eliminados en el sangrado. Y cuando nuevamente vamos a iniciar el ciclo, ¿qué pasa? Se reactivan o nuevamente se producen, ¿no? Ese es el ejemplo que más podemos utilizar. ¿Cuáles son los principales receptores de membrana? Yo sé que esta parte de la endocrinología es la parte más aburrida, porque es introducción y son puros nombres. Ya desde la próxima clase vamos a hablar de patologías y es más divertido y es más interesante, pero tenemos que aburrirnos estas primeras clases, ¿sí? ¿Cuáles son los receptores intracelulares que vamos a encontrar y cuáles son los receptores de membrana? Los principales receptores de membrana van a ser las tirosina-sinasa, de las citocinas y de las guanilil ciclasas, ¿sí? Entonces, ejemplos: la insulina y de las hormonas del factor de crecimiento epidérmico, de crecimiento insulinoide, de crecimiento fibroblástico, de crecimiento de origen plaquetario. Todas estas son hormonas que sirven para la coagulación, por ejemplo, ¿no? Y la insulina. Estos van a llegar a un receptor que se llama tirosina-sinasa. La tirosina-sinasa luego se va a unir a la AMP cíclico. Ese es otro tema. Las citocinas sirven para la hormona de crecimiento y la prolactina. Y los receptores de las guanilil ciclasas son del péptido natriurético. ¿Para qué sirve? El péptido natriurético auricular. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Conoce la hormona antidiurética? Bien, entonces, cada hormona, fíjense, va a tener diferentes tipos de receptor. Pero, aquí viene la parte difícil y ya vamos a ir acabando, ¿sí? Para que vayamos viendo. Hemos visto de que cuando tienen que ingresar dentro de la célula, necesitan de algo que los lleve desde la parte externa hacia el núcleo de la célula, para que cumplan su función. Ejemplo, la insulina. La insulina, ¿por qué tipo de receptor ingresaba? Por el glucógeno. O sea, para que entendamos un poquito mejor. Miren, esta es la hormona. La hormona tiene su receptor, hasta ahí, ok. Ingresa. Pero para que pueda viajar desde acá hasta el núcleo, necesita de una Proteína grande. o una enzima, ¿no es cierto? En este caso, la insulina va a utilizar ¿qué enzima? Tirosina-sinasa. Hasta ahí estamos bien. Así de facilito es la endocrinología. Entonces, ¿qué pasa? Esta tirosina-sinasa, cuando se junta con la insulina, se convierte en sinasa activada. ¿Y eso qué va a producir dentro de la célula? Fosforilación de sustancias. ¿Y qué pasa? Ya acuérdense lo que han visto en bioquímica. ¿Qué hace la fosforilación en el ciclo de Krebs? Generación de ATP. ¿Cómo? Bueno, ese ya es otro tema que no nos interesa. Pero, para resumir, en otras palabras, si nosotros queremos formar energía, necesitamos de la insulina, ¿para qué? Para aumentar el ciclo de Krebs, para activar, para iniciar lo que va a ser el ciclo de Krebs dentro de la célula, ¿sí? Y la adrenalina lo que hace es una unión hormona-receptor especial. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Se va a unir a través de lo que es una cadena de ARN. ¿Han debido escuchar alguna vez el ARN mensajero? ¿Saben qué es o qué hace? ¿Cómo? Este ARN viaja del retículo endoplasmático al núcleo de la célula. Se llama mensajero porque va a llevar información que hace que dentro del ADN haya transcripción de genes específicos. Es lo que les decía hace un momento. Si tengo una célula madre pluripotencial que necesita crear hueso, entonces, ¿qué es lo que le dice a esta célula? Que forme hueso. La hormona de crecimiento le dice, tienes que multiplicarte, tienes que ser, si es un osteoclasto, tiene que formar tejido óseo. Pero para eso utiliza entonces el ARN mensajero para activar sus genes, y sus genes van a producir tejido óseo, ¿sí? A eso se llama mecanismo de segundo mensajero.
Bien, ejemplos ahora de segundos mensajeros. AMP cíclico, GMP cíclico, iones de calcio y la calmodulina. Sí, son los más importantes. Ahí tenemos entonces cómo se forman. Por ejemplo, la unión de la adenina ciclasa con el MP cíclico, los fosfolípidos de la membrana que son la guanilil ciclasa, el palmitoil fosfatidilcolina y otros que conocemos, y el de calcio modulina. O sea, con esto ya vamos a ir acabando, falta poco. 2 diapositivas. Llega la hormona. La hormona llega a la pared celular, ¿sí? Pasa a través de la proteína y se va a unir a la adenina ciclasa y al AMP cíclico. Ingresa entonces a través de su receptor hacia la membrana plasmática. Se une a una proteína transportadora para finalmente convertirse en adenina ciclasa activada. La adenina ciclasa activada lo que va a hacer es convertir el GMP cíclico en AMP cíclico. O sea, resumiendo, no les voy a preguntar qué hace la guanilil ciclasa, qué hace la adenina ciclasa, no, eso ya han visto en bioquímica. Lo que les voy a preguntar es cuáles son los segundos mensajeros que utilizan las hormonas. En otras palabras, eso es aquí. Lo que tienen que aprenderse solamente son los nombres. No les voy a preguntar la función de cada uno. ¿Sí? Hormonas que utilizan la adenina ciclasa, pregunta de examen. Se tienen que memorizar todas estas. ¿Sí? Hormonas que utilizan fosfolipasa C, todas esas. Estas utilizan adenina ciclasa, estas utilizan fosfolipasa. ¿Cuáles utilizan calcio calmodulina? Que es diferente, porque estas ya no utilizan proteínas ni se van a relacionar con las anteriores, sino que estas van a estar relacionadas con las bombas de calcio de la pared celular, ¿no? Estas se dan, fíjense, por cambios de potencial de membrana, por cambios en los receptores de membrana, porque se unen a la calmodulina o porque van a ser activadas o inhibidas por las proteínas sinasas. O sea, este tipo de segundo mensajero es el que vamos a ver en el momento del parto. ¿Sí? Ejemplo, cuando hay la contracción de lo que es el útero, ¿qué hormona es la que induce a la contracción del útero? La oxitocina, ¿no? Entonces, ¿cómo se da para que esta célula comience a formar más oxitocina o haya mayor recepción a la oxitocina? Porque comienza a haber cambios del potencial de membrana. Cada vez que el músculo del útero se va contrayendo, hay un cambio de membrana. Eso estimula la entrada de calcio por el factor de calcio calmodulina. Al haber un cambio en el potencial de membrana, hay cambios en los receptores de membrana. A ver, ¿qué creen que va a pasar con las células del músculo liso en el parto? Con sus receptores. Eso, se van a multiplicar, van a aumentar, ¿sí? Bien, receptores hormonales, ya conocemos eso. Finalmente, para terminar, algunas hormonas solamente funcionan a nivel del núcleo celular, ¿sí? ¿Cuáles son las hormonas que funcionan a nivel del núcleo celular? Y esta es pregunta de examen. Estito, apréndanse. Todas las hormonas proteicas y neurotransmisores, ¿dónde tienen sus receptores? En la superficie. Las hormonas esteroideas, ¿dónde tienen sus receptores? En el núcleo. ¿Sí? Muy bien, para terminar entonces, a partir de la próxima clase, ¿qué vamos a ver? Patologías. ¿Y en qué se ven o en qué se dan las patologías? Cuando hay producción hormonal disminuida, díganme un ejemplo de patología hormonal disminuida. Diabetes, hipotiroidismo, enanismo. En la acro no hay aumento. Entonces pasa lo mismo cuando hay una producción hormonal aumentada, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber gigantismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipercalcinemia y otros, ¿no? Producción de hormonas anormales. Aquí es donde más entra lo que es la diabetes. ¿Por qué? Hay un tipo de diabetes donde se produce insulina. Pero ¿qué pasa? Las células, los receptores de las células no funcionan para ese tipo de insulina, ¿no? Entonces, eso es un tipo de hormonas anormales.
Trastornos del transporte hormonal. Cuando, por ejemplo, tiene que transportarse una hormona, en los síndromes de tipo sexual pasa esto. Por ejemplo, en los de Klinefelter, en los de Turner. Las hormonas sexuales no llegan a formarse en la suficiente cantidad. ¿Por qué? Porque no llegan a lo que son la formación del transporte. Vamos a ver eso poco a poco. Trastornos de receptores hormonales. Eso también se da de tipo congénito. Ahí tenemos, por ejemplo, las galactosemias. ¿Alguna de ustedes sabe qué es una galactosemia? En los azúcares. Hay personas que, por ejemplo, pueden consumir frutas, pero no pueden asimilar la fructosa, porque no tienen receptores. Pueden comer. Sí. Sí, es un tipo de intolerancia a la lactosa, ¿no? Porque las células no tienen receptores. Síndromes pluriglandulares y demás, ¿no? Y vamos a dividir entonces, esto es un resumen nada más. Bien, hasta aquí es la primera unidad, que es la parte de introducción. Yo sé que ha sido cansador, aparte que ustedes se ven cansados y demás, es la parte aburrida. A partir de la próxima ya va a estar más interesante la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo, sugerencia? ¿Ninguna? Bien, entonces, hoy día solamente vamos a avanzar eso. Nos vemos en la próxima clase.